Cuando aterricé en el LAX esta mañana, estaba en el Concorde bajando a recoger mi maleta y escuché la voz de Karen Bass diciendo: «Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los Ángeles, la capital de Hollywood en el mundo. ¿Podremos seguir diciendo eso en unos años?». Un mes después de que comenzó la huelga de la WGA, Sindicato de Guionistas de América, casi alcanzamos el 80% de desempleo. Eso básicamente detuvo la industria por completo. Todo lo que se estaba filmando porque ya tenía guiones comprados, dejó de filmarse porque los actores estaban en huelga. Y eso fue el año pasado. Fue literalmente una bomba de neutrones para la industria cinematográfica. He trabajado en el entretenimiento por unos 20 años. Lo máximo que he estado sin trabajo han sido unos 2 meses. Pasar un año sin trabajo fue tan atípico que empezó a preocuparme mucho lo que estaba pasando. También estamos viendo que, con el aumento de los costos, muchos estudios están subcontratando fuera del estado o incluso fuera del país para producir programas en otros lugares donde la mano de obra es más barata. Es una mezcla de una tormenta perfecta de muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Hollywood enfrenta una caída sin precedentes, lo que hace que muchos trabajadores en este sector estén sin empleo en este momento. Mis invitados de hoy son David Graves, experto en la industria cinematográfica y miembro del sindicato IATSE, Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, y Patrick Calguri, un ejecutivo de televisión en Hollywood con más de 20 años de experiencia. Hoy discutiremos por qué Hollywood enfrenta esta crisis y si hay una salida para los trabajadores en este sector. Soy Siyamak Khorrami. Bienvenidos a California desde adentro. David, es un gusto tenerte de nuevo. Bienvenido. Gracias por invitarme. La última vez que estuviste aquí, nos preocupaba que Hollywood se fuera de California. Hay un desarrollo importante en tu sector, en la industria cinematográfica. ¿Puedes contarnos qué está pasando? Bueno, ya no es realmente California contra Georgia o contra Luisiana. Es realmente California contra el mundo, o más bien Estados Unidos contra el mundo. Estamos entrando en una etapa en la que competimos a una escala global que nunca habíamos visto. Y estamos sufriendo porque muchos países están practicando la flexibilización cuantitativa, o básicamente están debilitando su moneda. Entonces, el dólar de Estados Unidos es más fuerte. Ahora las productoras se van al extranjero, a Europa del Este, Canadá, México, y están obteniendo un descuento del 25 o 30% sin siquiera intentarlo. Y además, están recibiendo incentivos. Así que están siendo subsidiados por estos países europeos, del este de Europa, sudamericanos y canadienses. Les están ofreciendo incentivos. Lo que está sucediendo ahora es que muchas producciones están saliendo del país, van a otros países para producir contenido estadounidense, que luego es vendido de regreso a los estadounidenses. Entonces, estos países están tomando nuestro trabajo, y luego las compañías estadounidenses venden el contenido de vuelta a nosotros. ¿Es por eso que estamos escuchando que es muy difícil para las personas en la industria encontrar trabajo? Sí, hemos visto una gran reducción en el trabajo, y para explicar eso, tenemos que retroceder un poco. El COVID-19 y el confinamiento realmente impulsaron esto. En el año 2019 tuvimos uno de los mejores años de la historia. La producción cinematográfica estaba en auge, estaba despegando, estaba yendo muy bien, estábamos viendo un aumento del 5 al 7% en la producción cada año. Ya sabes, había algún año raro. En California. En California específicamente. Y había algún año raro en el que, ya sabes, teníamos un poco de contracción, un año lento o lo que fuera. Pero en general, la industria cinematográfica siempre ha sido a prueba de recesiones. Todos tienen suficiente dinero para televisión por cable o para ir al cine de vez en cuando. Incluso en tiempos difíciles, si tienes hijos, quieres ir a ver esa película de Disney o, ya sabes, con el streaming, era mucho más fácil. Podías poner una película infantil y distraer a tus hijos de las dificultades económicas por un momento, ¿verdad? Entonces, todos podían permitirse ese tipo de escape. Entonces, aunque tuviéramos una contracción o una recesión, la industria cinematográfica la sentía, pero no tanto como otras industrias. Entonces dudo en decir que éramos a prueba de recesión, pero había una creencia entre muchos de nosotros en la industria cinematográfica de que al menos éramos resistentes a las recesiones. Así que en el año 2019 tuvimos un muy buen año. Luego llegó el 2020 y el COVID-19. Pasamos de tener un año excelente a estar básicamente paralizados como cualquier otra industria. Y durante ese tiempo, vimos un gran auge en el streaming y todos estaban en casa. Las suscripciones de streaming se dispararon y las plataformas no necesariamente tenían contenido.
y si había contenido, no estaba licenciado. Entonces, Netflix no podía mostrar cualquier cosa. Tenían que comprarlo o alquilarlo. Tenían que obtener ese contenido en su plataforma. Hubo un gran impulso por conseguir contenido y nosotros no estábamos produciendo nada. Así que compraban contenido de donde pudieran conseguirlo. Compraban internacionalmente, lo que fuera. Trataban de atraer la mayor cantidad posible de espectadores y suscripciones a la plataforma. Luego salimos del COVID-19 bajo fuertes restricciones. La industria cinematográfica gastó mucho dinero. Hicimos un gran esfuerzo para, bajo estrictas restricciones, volver a producir contenido y que nuestra gente volviera al trabajo. Y logramos hacerlo bastante bien. Es algo por lo que doy crédito a los estudios y a los sindicatos. Todos se unieron y produjeron un documento llamado White Paper, que nos permitió volver al trabajo bajo pruebas constantes. Recuerdo que me hacían pruebas todos los días, 2 veces al día cuando recién volvimos. Otra cosa a destacar es que siempre hubo mucha mala prensa sobre los rodajes de películas. La idea era, ¿por qué este restaurante está cerrado cuando esta producción tiene una carpa de catering justo al lado? Eso era algo bastante popular, como si Hollywood estuviera exento del cierre. Lo que la gente no se daba cuenta es que todos en esa carpa eran sometidos a pruebas diarias. Y no podíamos interactuar con nadie más, y de hecho en algunos casos, en nuestros acuerdos, no se nos permitía ir al supermercado en ciertos momentos. Recuerdo que cuando recién regresamos, teníamos pautas muy estrictas. De hecho, la producción me daba un kit de prueba para mi esposa y mis hijos. La idea era que ellos también debían hacer cuarentena. Era un sistema de honor en el que mi esposa no podía ir a la tienda en ciertos horarios. Fue todo un tema. Y volvimos del COVID-19 bajo estas restricciones severas. Lo que terminó pasando es que no podíamos producir contenido tan rápido como lo hacíamos normalmente. Lo que antes se hacía en un día de 12 horas, ahora tomaba 16 horas. Para facilitar eso, aumentamos el tamaño de nuestras tripulaciones, ¿verdad? Añadimos más gente al personal. Entonces contrataban más personas. Sí, añadimos más gente al personal. Pero no teníamos suficiente gente en la fuerza laboral porque todos estos programas volvieron. Empezamos a contratar más y más personas. Empezamos a incorporar más gente a la fuerza laboral. De fuera de la industria. Bueno, sí, de fuera de la industria, de escuelas de cine o de cualquier lugar, personas que se sumaron a la industria cinematográfica y entraron al sector sindical de la industria cinematográfica. Cuando eso pasó, superamos los niveles de empleo del 2019 al punto de que alcanzamos un 25 o algunos dirían un 30% más de miembros en el equipo que en el 2019, que hasta ese momento había sido un año de auge. Durante la pandemia del COVID-19 y ese periodo de cierre, cuando el streaming estaba explotando, se vio una gran cantidad de capital de riesgo entrando en la industria cinematográfica, anticipando este gran auge del streaming. Modelo de tipo suscripción. Entonces, la idea era que íbamos a invertir mucho dinero en esto, y todos íbamos a ganar mucho, ¿verdad? Así que las compañías de streaming, de repente empezaron a aparecer pequeñas plataformas de streaming por todas partes. De repente, todos tenían una plataforma de streaming. La idea era que esta era la nueva mina de oro. Íbamos a ganar mucho dinero, y ahí es donde comenzó la burbuja. Es un poco como la crisis inmobiliaria del 2008. Miré hacia atrás en eso, vi ese video que hicimos hace un año y lo estaba viendo, y casi me gritaba a mí mismo frente a la televisión porque vi los datos en ese momento. Todos nosotros lo vimos. Sabíamos que no habíamos regresado a los niveles de producción anteriores a la pandemia, pero estábamos sumando cada vez más trabajadores a la fuerza laboral. Si miras los datos ahora, dices, bueno, estábamos creando una burbuja, pero en ese momento no veías esa burbuja. ¿Puedes explicar estos datos? ¿Era la cantidad de producción? ¿Era el ingreso? La cantidad de producción era en realidad menor que en 2019. En nuestro pico post-COVID, estábamos al 80% de lo que estábamos en el 2019. Así que todavía había una reducción del 20% en la producción en todo el país. Mientras tanto, había un 30% más de personas. Teníamos más gente trabajando porque necesitábamos más equipo para satisfacer las necesidades de la producción. Entonces, lo que termina sucediendo es que veíamos los números ingresando a nuestros fondos de pensiones y fondos de salud. Veíamos un aumento en la producción, pero la realidad era que no estábamos viendo realmente ese aumento en la producción. Lo que estábamos viendo era más mano de obra. Veíamos más personas trabajando. Pero si realmente miras la producción, teníamos un 20% menos de producción en el 2021 que en el 2019. Y si hablas con alguien en Los Ángeles, te van a decir que el 2021 fue un año loco. Trabajábamos todo el tiempo.
No podíamos encontrar personas para trabajar. La realidad es que estábamos sumando más personas al personal porque necesitábamos más gente para hacer el producto. Porque no era tan eficiente. Bueno, no era tan eficiente. Nuevamente tenías gente que entraba y se hacía pruebas todos los días. Tenías restricciones sobre cuántas horas podían trabajar, ¿verdad? Y al mismo tiempo, había mucha animosidad acumulándose entre el equipo hacia muchas producciones porque, sinceramente, había abusos. La gente estaba siendo llevada al límite, y es aquí donde comienzas a ver mucha tensión entre los sindicatos y los productores. En ese mismo periodo, el sindicato IATSE estaba en negociaciones. De hecho, llegamos casi a una huelga en el último minuto. Entonces, hay muchas cosas que sucedieron en ese momento crucial desde que el COVID-19 nos paralizó hasta que volvimos. Y cuando miramos todo eso, lo que encontramos o lo que vemos ahora es que hay una burbuja. Y básicamente tenemos una gran burbuja en la producción, y lo que la hizo estallar fue la huelga de la WUA, Sindicato de Guionistas de América, y de SAG-AFTRA, Sindicato de Actores de Cine y Televisión. Entonces, antes de la huelga de la WUA y SAG-AFTRA. ¿Qué fue el año pasado? Fue el año pasado, y comenzamos a ver una contracción lenta, pero una desaceleración. Y esa desaceleración fue predominantemente porque las plataformas de streaming comenzaron a saturar el mercado. Y para desglosar esto, porque es un poco complicado. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres? Todo el mundo sabe que la televisión en horario estelar generalmente tiene un mayor presupuesto o grandes producciones, ¿verdad? De mejor calidad. Pero si estás viendo algo en el canal de ciencia ficción, y como fanático de la ciencia ficción, voy a recibir críticas por esto, lo sé. Pero si estás viendo algo en el canal de ciencia ficción, no necesariamente es de tan buena calidad. Puede tener buena actuación, pero no una gran actuación. Puede tener buen guión, pero no un guión excelente. Buenas luces, pero no una iluminación espectacular. Y simplemente se gasta menos dinero. Cuando las plataformas de streaming durante la pandemia del COVID-19 necesitaban atraer suscriptores a la plataforma y necesitaban atraer espectadores al contenido porque la recopilación de datos era algo muy importante para ellas. Necesitaban que la gente se suscribiera y viera contenido. Y para lograr eso, cuando salimos del confinamiento por COVID-19 y entramos en las restricciones por COVID-19, empezaron a producir productos de pérdida. Estaban produciendo contenido que no era necesariamente rentable, pero que lograba que la gente se suscribiera a la plataforma. Entonces la idea era hacer contenido de alta calidad. Para todos. Para todos. Para todos estos productos de nicho porque iban a suscribirse y funcionaría. Sí, la idea era atraer a la gente a la plataforma. Y una vez que la gente estaba en la plataforma, los servicios de streaming podían empezar a recopilar datos. Podían empezar a averiguar qué tipo de contenido quería la gente y mantenerlos en la plataforma. Dejó de ser solo sobre el número de espectadores y se convirtió realmente en atraer a las personas a la plataforma para recopilar datos y crear contenido específicamente para ellos. Y este modelo no funcionó. Simplemente no funcionó porque se estaba gastando una cantidad tremenda de dinero en productos de nicho. Entonces, lo que termina sucediendo es que se gasta mucho dinero en productos que no necesariamente son vistos por muchas personas. Solo estaban destinados a atraer a la gente a la plataforma. Ese no es un modelo de negocio sostenible, y definitivamente no es sostenible en nuestra industria. Me gusta decir que dejamos de ser una agencia basada en publicidad, donde obteníamos ingresos de los anuncios y vendíamos tiempo de publicidad en televisión, para convertirnos en un modelo directo al consumidor. Y en la industria cinematográfica, realmente no sabemos cómo hacer eso. No somos buenos en un mercado directo al consumidor. Entonces, era un mercado completamente diferente que nadie realmente entendía, y estaban improvisando sobre la marcha. Y cuando combinas eso con mucho capital de riesgo, con muchas personas pensando que esto iba a ser la próxima explosión, la nueva mina de oro, y cuando también consideras que la industria cinematográfica es muy descentralizada, ¿verdad? Sí. Todos conocen los grandes estudios, pero lo que no piensan es que cada película es su propia empresa. Así que Top Gun es una LLC. Entonces, esta gran película de 100 o 150 millones de dólares es una empresa, y esa empresa se compra y se vende. Entonces, tienes un mercado muy descentralizado, una industria muy descentralizada, y sí, los estudios son estos grandes jugadores que facilitan el financiamiento, pero hay mucho dinero moviéndose entre todas estas empresas individuales, y todo se vuelve un desastre rápidamente. Entonces, empiezas a hacer productos a diestra y siniestra, y caemos en esta gran burbuja en la que estamos ahora.
Había muchas producciones, muchos estudios y servicios de streaming produciendo productos de pérdida. Estaban produciendo contenido que sabían que no iba a recuperar el dinero, pero iba a atraer a la gente a la plataforma porque todo se trataba de suscripciones. El modelo de negocio cambió. Si miras el año 2019, teníamos algo muy interesante ocurriendo con el streaming y los cines. El streaming no estaba dominando. Todavía estaba en el rango del 40% del mercado. Pero empezaste a ver estos grandes eventos en los cines, películas de $100 millones, y veías una experiencia inmersiva en el cine con IMAX, y era una experiencia loca, y estabas ahí, y tu silla vibraba, y tenías esta experiencia realmente dinámica y genial en los cines. Entonces, antes del COVID-19, la industria estaba en un momento muy interesante, casi pivotal, donde la innovación estaba tomando el control, y la experiencia del consumidor estaba cambiando. Había personas que querían quedarse en casa y personas que querían ir al cine y realmente experimentar algo. Entrabas al cine a ver Top Gun y sentías cómo vibraba la silla y te movías. Era una experiencia. Después de la COVID-19, eso desapareció, y el streaming tomó el control, y todo se trató de atraer espectadores a la plataforma. Entonces, lo que termina sucediendo es que se gasta todo este dinero en productos y se entrena a la audiencia para que exija productos de mayor calidad. Y la audiencia, el consumidor, se volvió mucho más exigente. Y entonces, estos servicios de streaming están en una especie de dilema. ¿Qué se supone que deben hacer? La única manera de hacerlo es ralentizar la producción de contenido, reevaluar y averiguar hacia dónde van. Así que están reduciendo la cantidad de contenido que producen, y eso los está afectando a ustedes, ¿verdad? Bueno, esto empezó a afectarnos antes de la huelga. Comenzamos a ver una contracción. Nada muy drástico, pero se hablaba de una reducción del 15% en la fuerza laboral, quizá en un periodo de 26 a 36 meses antes de la huelga de WGA y SAG-AFTRA. Entonces, los productores y la WGA no pudieron llegar a un acuerdo de contrato. Los productores lo empujaron hasta el último momento y la WGA se fue a huelga. Cuando eso sucedió, me gusta referirme a ello como una bomba de neutrones. Fue literalmente una bomba de neutrones para la industria cinematográfica. Entonces teníamos una contracción anticipada de tal vez el 15 o 20% de la fuerza laboral en el transcurso de 26 a 36 meses. Mucha gente iba a jubilarse durante ese tiempo, quizá tomar una jubilación anticipada, lo que fuera. Y en lugar de una contracción lenta de la fuerza laboral, tuvimos una contracción de la noche a la mañana. Vimos un desempleo increíble. Y aproximadamente un mes después de que comenzara la huelga de la WGA, casi alcanzamos el 80% de desempleo. Luego llegó la huelga de SAG-AFTRA porque sus contratos estaban muy cerca. Eso básicamente detuvo la industria por completo. Todo lo que se estaba filmando porque aún tenían guiones ya comprados, dejó de filmarse porque los actores estaban en huelga. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Tuvimos 2 acciones laborales importantes. En ese punto, cuando salimos de eso, cuando el sindicato llegó a un acuerdo y comenzamos a intentar volver a la producción, el 30% de la fuerza laboral ya no era necesario en la industria. Así que ahora tenemos una industria saturada de mano de obra que no sabe hacia dónde va. No vamos a alcanzar los niveles previos al COVID por un buen tiempo. Y además de eso, tienes la presión internacional. Es como una tormenta perfecta. California ya no era competitiva con sus incentivos. Y ya teníamos producciones que se iban a otros estados y un poco a otros países. Luego se creó esta burbuja y ocurrieron las huelgas, las acciones laborales, lo que les dio a los productores la excusa para irse del país. Porque no podían trabajar en este país, así que trabajarían en otro lugar. No podías filmar en ningún lugar de Estados Unidos. No podías filmar en un mercado cinematográfico importante porque no puedes filmar si los guionistas están en huelga, y ciertamente no puedes filmar si los actores están en huelga. Entonces, se fueron del país, fueron a Europa, Europa del Este, México, Sudamérica, y comenzaron a filmar. Así comenzó el éxodo. Y ahora estamos lidiando con las consecuencias. Como sabe, estamos cubriendo los problemas de California. Si quiere que cubramos las historias que están impactando su vida diaria en California, comuníquese conmigo en sillamac@californiainsider.com. Para aquellos de nosotros que no somos parte de la industria, ¿puedes explicarnos cuál es el impacto de esto en la vida cotidiana de las personas que no están involucradas? Bueno, miremos a Los Ángeles por un momento, ¿verdad?
Realmente no hay muchas industrias que no estén involucradas de alguna manera con la industria cinematográfica, ya sea restaurantes. Con la industria cinematográfica. Con la industria cinematográfica, ya sean restaurantes, conductores de Uber y Lyft, conductores comerciales, conductores de FedEx, conductores de Amazon. Quiero decir, la industria cinematográfica es enorme. Y si miras lo que realmente producimos, hay un argumento en Sacramento sobre si debes usar multiplicadores para explicar lo que la industria cinematográfica aporta. En el 2019, las cifras oficiales muestran que el gasto directo de la producción cinematográfica fue de 19 a 20 mil millones de dólares. Si se aplicaran multiplicadores, los mismos que se usan al hablar de legislación ambiental o de algún tipo de programa social, al cine, cosa que Sacramento generalmente no hace, verías una industria de entre 80 a 100 mil millones de dólares en actividad económica, en términos de inyección de liquidez en el mercado. Y eso es en California. Entonces, no hay muchos negocios en Los Ángeles específicamente que no se vean afectados de alguna forma por la industria cinematográfica. ¿Crees que este evento podría impactar al resto de California? Definitivamente, bueno, de hecho, las huelgas realmente afectaron mucho a Los Ángeles. Viste a muchos negocios sufriendo, muchos restaurantes familiares sufriendo, los trabajadores del cine no salían a beber ni a pasar el rato. No salían para nada porque trataban de ahorrar dinero porque no sabían cuánto tiempo durarían las huelgas. La producción no estaba activa, así que las empresas de catering no trabajaban. Los camiones no circulaban, por lo que muchas gasolineras no vendían tanto diésel. Es una industria enorme, pero más allá de eso, ¿por qué debería importarle al californiano promedio o al estadounidense promedio? Porque lo que pasa en la industria cinematográfica tiene un tiempo comprimido. Lo dije la última vez y lo diré de nuevo. Lo que la industria cinematográfica puede hacer en días, le toma semanas a un negocio normal de ladrillo y mortero. Lo que hacemos en semanas les toma años a ellos. Lo que hacemos en años les toma décadas. Porque llegan, se instalan, son rápidos. Somos una entidad empresarial temporal. Llegamos, literalmente dejamos de 50 a 100 millones de dólares en el transcurso de 60 a 180 días, y luego nos vamos. No hay una sola empresa o industria que yo conozca que inyecte tanto dinero en efectivo en una economía local pequeña en tan poco tiempo. No conozco ninguna otra industria que lo haga. La industria cinematográfica sí lo hace. Entonces, cuando estamos produciendo, contratamos guardias de seguridad. Contratamos vecinos, pagamos a las personas por el uso de sus propiedades, pagamos a las personas por el derecho a estacionar nuestro camión frente a sus casas. Contratamos a restaurantes que nunca habían recibido pedidos de catering tan grandes como los nuestros, especialmente si estás en Luisiana o en comunidades pequeñas de Minnesota, donde sea que estemos filmando. Generamos mucha actividad económica. Es algo deseable para otros países. Porque si todo lo que tienes que hacer es ofrecer una exención de impuestos a alguien y va a llegar e inyectar grandes cantidades de dinero en tu mercado, ¿por qué no lo querrías? Quiero decir, tiene mucho sentido, ¿verdad? No tienes que hacer ningún trabajo. Todo lo que tienes que hacer es ofrecer un recorte de impuestos y ellos vendrán. Siempre vemos a los actores, personas que están frente a la cámara. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién está en esta industria? He recibido esa pregunta muchas veces. Cuando el sindicato de actores de cine y televisión se fue a huelga, viste a Tom Hanks y a los grandes actores de la lista A en la línea de piquete. Pero lo que no viste fue al tipo que apenas gana $35,000 al año como actor. No viste a los californianos de clase media que son actores y luchan por llegar a fin de mes. Ellos fueron los que sufrieron con estos contratos, no Tom Hanks, ni los grandes actores de la lista A. Fueron estos californianos de clase media más pequeños. Ellos son los que se ven afectados. Son personas que no pueden pagar sus hipotecas. Son personas que están luchando para llegar a fin de mes. Son personas que intentan averiguar cómo pagar las comidas de sus hijos. No hay trabajo en Los Ángeles, y sus opciones son encontrar otra industria. Y eso es un desafío porque tienen inversiones, tienen pensiones, tienen seguro de salud. Entonces, ¿dónde van a conseguir un trabajo? ¿Van a ir a Home Depot a solicitar un trabajo cuando el gerente de Home Depot sabe que solo van a regresar a la industria del cine porque están comprometidos con ella? Así que los contratan, gastan dinero en capacitarlos y les dan un trabajo. No es porque los trabajadores de la industria cinematográfica sean perezosos, sino porque no hay trabajos viables para ellos. Entonces, si alguien dice que consigan un trabajo, ¿dónde van a conseguir un trabajo que les dé estabilidad? Invierta en ellos y que sepa que van a volver a la industria del cine porque tienen horas de pensión, tienen seguro de salud.
Estamos en una situación realmente extraña en la que los trabajadores del cine que han trabajado 20 años están atrapados, no tienen salida, y no hay una transición justa para ellos. No hay una red de seguridad para ellos. Y no hay trabajo ahora. Y no hay trabajo ahora. Entonces puedes hacer lo que hago yo, que es viajar. He estado en Los Ángeles tal vez 5 semanas en todo este año. He estado viajando. He estado en la carretera. Puedes hacer eso, pero nunca verás a tus hijos. No vas a ver a tu esposa o esposo o lo que sea. ¿Es eso viable? He estado en el negocio por 15 años. Tengo 15 años de aportes. Son 15 años de pensión. Son 15 años de seguro de salud. ¿Qué se supone que haga? ¿Renunciar a la pensión? David, tú eres un gran creyente en este sector. Nos contaste tu historia, y para nuestra audiencia que no la escuchó, si puedes contarnos de nuevo, ¿cómo te afecta cuando ves la situación en la que está la industria? Bueno, soy como la historia de éxito de la industria cinematográfica, si se puede decir. Fui un joven problemático en el norte de Minnesota. Crecí en un hogar de madre soltera. Era el niño estereotípico del parque de casas rodantes. Ese era yo. Metiéndome en problemas, con malas compañías, haciendo cosas equivocadas. Vine a California, entré al sindicato, y el primer año que estuve en California trabajando fuera del sindicato, creo que gané como $30,000 en todo el año. Me las arreglaba durmiendo en sofás. Era difícil vivir en California. Era difícil vivir en California como soltero con $30,000. No puedo imaginar hacerlo ahora. Entré al sindicato. Mi primer año gané $70,000. Y luego tuve seguro de salud por primera vez en mi vida. Nunca había tenido seguro de salud. Aparte del Medicaid que tuve en Minnesota, nunca había tenido seguro. Fui al médico por primera vez. Me hice un examen físico, o al menos la primera vez que recuerdo. Me arreglé los dientes. Fui al dentista. Cambió completamente mi vida. Avancé, me casé, tuve 2 hijos, tuve 2 autos. Compré una casa en California, literalmente el sueño americano. Así que sí, estoy comprometido con este negocio porque este negocio me dio toda mi vida. Sin esta industria, sin el sindicato, específicamente sin IATSE, Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, no tendría lo que tengo ahora. Entonces, sí, mi historia de origen me conecta intrínsecamente con este negocio y quiero verlo prosperar. Lo bueno de este negocio, una de las cosas que amo de este negocio, es que no solo se trata de la actividad económica. Es el poder blando que le da a la nación. La gente no le da al poder blando el crédito que merece, ¿verdad? El ideal americano, libertad, prosperidad, igualdad. Todas estas cosas que amamos como estadounidenses, las proyectamos en nuestro contenido. Las proyectamos en nuestras películas. Esos son mensajes que enviamos al mundo. Entonces, lo que está pasando ahora es que estamos perdiendo nuestra industria cinematográfica. Está saliendo del país. Como dije, ya no es California contra Georgia, es Estados Unidos contra el mundo. ¿Queremos que otros países como China tengan la mayor parte de la producción? Porque eso es lo que está pasando. Hay países que no comparten nuestra ideología, que no comparten nuestra estructura de creencias y que ahora están respaldando la producción de contenido. Y tienes películas americanas que no se muestran en China, a menos que editen las películas para que puedan proyectarse en China. Le meten propaganda. Sí, exacto. Entonces, ya tienes esto ocurriendo. Queremos que otros países que no comparten nuestras mismas visiones produzcan contenido y luego nosotros lo compremos de vuelta, porque eso es lo que está pasando. Estamos desplazando nuestra producción, estamos filmando nuestro contenido en otro lugar, estamos siguiendo las reglas de esos gobiernos, sus regulaciones y las normas de subsidios, y luego lo traemos de vuelta a Estados Unidos. No tiene sentido. Cuando mencionaste que la industria cinematográfica se está yendo al extranjero, que se está filmando en otros países, ¿las películas se ven igual? ¿Usan actores estadounidenses? ¿Se sienten extranjeras o para nada? No, no se sienten extranjeras. Estas películas están escritas aquí, para audiencias estadounidenses. Tienen actores estadounidenses, solo que se filman en otros países. Estas películas se filman literalmente en otros lugares, y luego se venden de regreso a Estados Unidos. Y la audiencia ni siquiera sabe que se filmaron en otro país. Sí, el público no sabe que se filmó en Praga. Es simplemente que se filmó en Praga. No lo sabrían a menos que vean los créditos y vean filmada en locación en Praga. O en donde sea. Así que el público no lo sabe. Y se siente como una película americana. Es una película americana. Simplemente no se hace en Estados Unidos. ¿Y las imágenes? Sí, no hay diferencia. Un estudio no va a producir una película en otro país si no obtiene una calidad similar.
Ese no es el problema. El problema es que no está siendo hecha por estadounidenses. Entonces, es una película para el público estadounidense que no está hecha por nosotros. Eso es un gran problema. David, tienes una posición única. Conoces a muchas personas con las que hemos hablado que realmente están luchando por encontrar algo en este sector. Tú has podido manejar tu agenda y estás involucrado con el sindicato. ¿Qué recomendación tienes para las personas que están en esta industria o que están entrando en ella ahora? Bueno, esto es lo que diré. Mi matrimonio terminó durante el COVID, así que mi matrimonio terminó durante todo este proceso. Estoy trabajando ahora por eso, ¿verdad? Así que no voy a casa. No tengo esposa. Tengo a la exesposa. Tengo a mis hijos, obviamente, ¿verdad? Pero no tengo esas limitaciones. Por eso es que puedo trabajar. Mucha gente no tiene eso, así que puedo simplemente levantarme e irme. Puedo ver a mis hijos 2 veces al mes y los estoy manteniendo, pero así es como lo estoy haciendo ahora. Y hay muchos hombres que están haciendo lo mismo. Así es como lo hago yo. No puedo hablar por las otras personas que están atrapadas en el mercado de Los Ángeles. Personalmente, conozco a hombres que no han trabajado de forma consistente durante casi un año. Tienen días aquí, días allá, y apenas sobreviven. Están maximizando sus tarjetas de crédito. Están tomando segundas hipotecas en sus casas, esperando que la industria vuelva. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. ¿Cuánto tiempo crees que durará? ¿La recesión? Sí. No lo sé. No creo que nadie lo sepa, pero no vamos a regresar a los niveles previos a la COVID pronto. Tenemos que reducir el 30% de la fuerza laboral antes de ver el empleo completo. Quiero ser muy claro. Debemos recortar el 30% de la fuerza laboral. El 30% de las personas que están trabajando en la industria no tendrán empleo, y no hay nada preparado para ellos. No hay red de seguridad. No hay nada. Y en este punto, estamos hablando de estadounidenses de clase media trabajadora. No solo estamos hablando de California, estamos hablando de Georgia, Luisiana. Estamos hablando de todos los estados cinematográficos, Nueva York. Tenemos un mercado que estaba irresponsablemente inflado, y esto es algo básico de negocios. No construyas una burbuja, ¿verdad? Lo hicimos, lo hacemos consistentemente. Lo hicimos en el 2008 con la crisis de la vivienda. Lo mismo sucedió aquí. Construimos la burbuja. Nos expandimos más allá. Los números nos dijeron una cosa, pero dijimos que todo estaría bien. Soy tan culpable como cualquier otro en la industria cinematográfica. No vi la burbuja. Pero el hecho es que hay personas más inteligentes que yo que debieron haberla visto. Ahora estamos en una situación donde el trabajador de clase media es quien está sufriendo. ¿Y qué haces, verdad? Si tienes menos de 10 años en la industria, diría que vuelvas a estudiar y busques otro camino si puedes. Si puedes jubilarte temprano, hazlo. Quizás la industria regrese y puedas volver. Si tienes de 15 a 20 años en la industria, es una apuesta arriesgada. No hay muchas opciones aquí, y eso es aterrador. Por primera vez, estas personas no tienen opciones. Están endeudadas hasta el cuello. Muchos de ellos tienen negocios, tienen equipos que no están siendo alquilados, pero aún tienen que pagar las cuentas, pagar el almacenamiento, pagar el seguro. Todos los demás están recibiendo su pago, menos ellos. La industria se ha ido del país. Ahora estamos tratando de descubrir cómo recuperarla, y todos están discutiendo sobre incentivos fiscales aquí y allá. Ya no es un problema estatal, esto va más allá. Es un problema federal ahora. David, ¿tienen sindicatos en la industria? ¿Puede el sindicato hacer algo al respecto? La labor del sindicato es representar al trabajador y hacer cumplir el contrato de trabajo con los empleadores. Esa es la labor del sindicato. ¿Luchamos en nombre de nuestra industria? Sí. ¿Podemos hacerlo? Lo hacemos y lo estamos haciendo tanto como podemos. Pero también estamos limitados debido a muchas leyes laborales. El Sindicato Nacional, que es IATSE, tiene que operar a nivel federal y no puede involucrarse en la política estatal. No pueden hacerlo. Entonces, los sindicatos locales se involucran en la política estatal.
Debido a cómo funciona la ley laboral federal y la ley de financiamiento de campañas, estamos muy limitados en lo que podemos hacer. No podemos realmente tener un frente unificado en California y otro en Georgia. No podemos hacer eso. Cuando me preguntan si los sindicatos pueden ayudar, respondo que están haciendo lo mejor que pueden porque están contractualmente obligados a proporcionar mano de obra calificada al empleador. Esa es su labor. No es su trabajo arreglar la economía ni encontrar mágicamente una forma de que estos trabajadores tengan empleo. Esa es la tarea del empleador. En este momento, el sindicato está haciendo todo lo posible. Diré que IATSE ha hecho mucho más allá de lo que se esperaba, porque lo que ha hecho IATSE y la industria en general es proporcionar muchos servicios sociales para sus trabajadores, pero esos servicios sociales se están agotando. Todos los sindicatos han estado invirtiendo grandes cantidades de dinero en diferentes organizaciones benéficas específicas de la industria, pagando hipotecas, costos médicos, cuidado infantil y ofreciendo capacitación para que las personas se inserten en otras industrias. Hay mucho que podemos hacer y estamos yendo más allá. Pero la realidad es que el sindicato está cumpliendo su labor. Negociaron el contrato con el empleador, representan a la fuerza laboral y hacen cumplir el contrato de trabajo. Los empleadores son quienes están trasladando la producción al extranjero. Los estudios son los que están subcontratando los trabajos. Entonces hay un límite en lo que podemos hacer. No dictamos qué producto se hace, no escribimos los guiones. Bueno, algunos de nosotros, los guionistas, sí, pero no somos los que dictamos cómo funciona el negocio, y eso es un gran problema para nosotros. ¿Tienes algún otro pensamiento para nuestra audiencia? Escucho a menudo a los conservadores criticar la industria cinematográfica por ser una ciudad de liberales. Hollywood liberal, que no son estadounidenses o lo que sea. Y del lado izquierdo escucho cosas como: ¿por qué estamos dando subsidios corporativos a estos grandes estudios? ¿Por qué estamos ayudando a grandes corporaciones? La realidad es que hay una industria llena de californianos, georgianos, habitantes de Luisiana, trabajadores de clase media que solo intentan ganarse la vida. Estos son trabajadores altamente calificados que han perfeccionado su oficio durante décadas en algunos casos. Y cuando digo altamente calificados, me refiero a que son capaces de adaptarse. Estas son personas a las que se les asigna un trabajo. Por ejemplo, hice un trabajo en Hawái y necesitábamos luces de Georgia en 21 horas. Negociamos con Southwest Airlines, American Airlines, Delta, y logramos cargar las luces en 2 horas para que estuvieran en el set al día siguiente. No tienes opción. Solo lo haces. Eso es lo que hacemos. Somos expertos en logística. Muchos de nuestros compañeros son ingenieros. Hacemos cosas increíbles todo el tiempo. Somos muy especializados. Y no es como si pudieras simplemente trasladar esas habilidades a otra industria. No funciona así. Nadie trabaja como nosotros. Así que estás hablando de toda una industria de personas trabajadoras que ahora están atrapadas. Están viviendo con tarjetas de crédito, están tomando segundas hipotecas solo para ganar tiempo, con la esperanza de que cuando la industria vuelva, puedan pagar todas las deudas nuevamente, como lo hicieron durante el COVID, y con suerte estar de nuevo en números negros. La realidad es que las corporaciones, estos grandes estudios, estas grandes plataformas de streaming, están en números negros. Sus accionistas están en números negros, mientras que el personal de trabajo está en números rojos. Esa es la realidad. Esto no es un problema político. Si hablas mal de la industria cinematográfica y de los trabajadores de la industria porque no estás de acuerdo con lo que cree un actor, que es la cara pública de la película o el programa de televisión, estás perdiendo de vista el panorama completo. Se trata de estadounidenses de clase media a clase media alta que pagan impuestos, que trabajan incansablemente, que hacen semanas de 60, 70, 80 horas, que apenas ven a sus hijos, que se levantan cada mañana antes de que sus hijos despierten y regresan a casa cuando ya están dormidos, probablemente también sus esposas. Al menos así era para mí. Tengo suerte si, después de trabajar en un Fraterday, donde comienzas a trabajar a las 2 p.m. del viernes y llegas a casa a las 3 o 4 a.m. del sábado, puedo dormir unas horas antes de que mi hijo, que no me ha visto en una semana, me despierte. Eso es lo que está pasando. Esto no es un problema de republicanos o demócratas. Es un problema ideológico. Si tienes un problema con uno de los actores o productores que se está politizando, ese no es el problema. Ellos no son los que están sufriendo. Los que están sufriendo son los trabajadores de clase media.
Entonces ahora estás sugiriendo que el Congreso tome medidas y hay alguna legislación en la que estás trabajando. Sí, estoy trabajando en una legislación para que el Congreso tome medidas sobre la manipulación de divisas que está ocurriendo en este momento. Hay países con monedas más débiles que ofrecen incentivos fiscales extremadamente generosos a las producciones cinematográficas americanas. Bueno, a las empresas americanas en general, pero específicamente a las producciones cinematográficas americanas. Y estamos externalizando eso. La legislación, con suerte, detendrá esto, o al menos intentará ralentizarlo. La idea es que no podemos competir. Los equipos de filmación americanos y la industria cinematográfica americana no pueden competir con los mercados internacionales ahora mismo porque están siendo subsidiados injustamente. Sus países los subsidian y además tienen una moneda más débil. Entonces, es lógico para una corporación ir allí y hacer negocios. Y lo que está sucediendo es que los trabajadores del cine, nuevamente, esos trabajadores de clase media con 2 autos, una casa, una cerca blanca, son los que están sufriendo. Y, nuevamente, no tienen una estrategia de salida. No tienen esa transición justa. Es lo mismo que pasó en Virginia Occidental cuando la industria del carbón se fue. Hubo pueblos enteros que quedaron devastados. Nunca hubo una transición justa. El Congreso habla mucho sobre la transición justa, sobre cuidar a los trabajadores de clase media en la industria del petróleo y el gas mientras se transita a la energía verde o lo que sea. Pero nunca lo hacen. Eso es lo que está pasando aquí. Vamos a tener que perder el 30% de nuestra fuerza laboral. Este 30% es una fuerza laboral capacitada, altamente calificada, que hizo su trabajo. Están cumpliendo con su parte del trato. Van a trabajar, no hacen preguntas, trabajan duro y producen contenido. Tú te ríes, lloras, lo ves. Pero ahora ya no está aquí, se lo están llevando fuera de nuestro país. Es un problema. David, la próxima vez que hablemos contigo, esperamos que este problema esté resuelto, que hayan avanzado con esto. Estamos intentando. Quiero decir, hay luz al final del túnel. La luz al final del túnel es que, si podemos unirnos y dejar de jugar el juego político en California, entonces podemos construir un incentivo fiscal realmente agresivo. Porque lo que California tiene y otros mercados no, incluyendo Europa, es la habilidad, la fuerza laboral, la infraestructura. Todo está aquí. Tenemos el clima. Todo está aquí. Podemos filmar una escena de nieve durante el día y una escena de surf el mismo día. Podemos hacerlo al mismo tiempo, con 2 equipos diferentes, y nadie tiene que viajar más de 2 horas desde su casa. California es la meca de la producción cinematográfica. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿les importa a nuestros políticos lo suficiente como para hacer algo al respecto? Hemos estado al margen, permitiendo que otros estados tomen nuestro trabajo. Hemos estado al margen, permitiendo que otros países tomen nuestro trabajo. Entonces, ¿en qué momento los políticos de Sacramento van a despertar y darse cuenta de que una de las industrias más influyentes de este estado se está yendo de nuestras fronteras? Cuando aterricé en el LAX esta mañana, estaba en el Concorde bajando a recoger mi maleta y escuché la voz de Karen Bass diciendo: «Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la capital de Hollywood en el mundo». ¿Podremos decir eso en unos años? Esa es la realidad. Así que hay luz al final del túnel, y creo que Sacramento podría tener la voluntad de hacerlo. Lo estamos intentando. Sé que la industria cinematográfica, sé que IATSE, los sindicatos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Pero en cierto punto, depende de Sacramento. Y en cierto punto, depende de los contribuyentes, de los votantes. Involucrarse y decir que queremos la producción cinematográfica en California. Nos importa la producción cinematográfica. David Graves, experto en la industria cinematográfica y miembro de IATSE. Fue un placer tenerte en California desde adentro. Muchas gracias, lo aprecio. Patrick, es un gusto tenerte. Bienvenido. Oh, gracias. Gracias por tenerme aquí. Eres productor ejecutivo y tienes experiencia trabajando en la creación de series de televisión y en la producción. Estamos escuchando que hay una desaceleración en la industria cinematográfica y que hay desafíos. ¿Puedes decirnos qué está pasando? Bueno, es una mezcla de una tormenta perfecta de muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Gran parte de esto se remonta a cuando Netflix comenzó con el streaming. Y durante la pandemia, cuando el COVID golpeó y todos estaban en sus salas de estar,
Muchas otras redes y plataformas quisieron copiar lo que estaba haciendo Netflix, porque Netflix estaba dominando el mercado en ese momento. Entonces, lo que sucedió fue que, de repente, todo el mundo estaba viendo televisión, y eso inyectó una especie de esteroide en la necesidad de crear el streaming como la nueva plataforma para ver televisión. Y al hacerlo, el antiguo modelo de ingresos publicitarios de la televisión y el cine, que había funcionado durante décadas, fue reemplazado por este modelo de suscripción, que finalmente descubrimos en 2022, cuando Netflix básicamente llegó a un estancamiento en su base de suscriptores, que no era un sistema sostenible. Y con eso, comenzamos a ver una especie de regresión en la programación de televisión, el cine y todo el contenido mediático. Al mismo tiempo, vemos que nuestra audiencia también cambia, con más personas migrando al contenido en línea y a las redes sociales, usando plataformas como Instagram Reels, TikTok y YouTube, que están tomando y erosionando la audiencia tradicional de televisión. Entonces, hay muchos factores tecnológicos que están ocurriendo y están creando esta desaceleración en los trabajadores de cine y televisión. ¿Y qué tan difícil es ahora basándote en lo que estás viendo para los trabajadores de cine y televisión? Se ha vuelto muy difícil para muchos trabajadores, especialmente en el sector sin guión. Básicamente, hemos visto a los canales de cable casi colapsar. Warner Brothers y Paramount salieron a anunciarlos como pasivos fiscales. Warner Brothers llamó a sus canales de cable, que incluyen TNN y TBS, un pasivo fiscal de $9,000 millones. Y Paramount, que posee Viacom, MTV, Nickelodeon, dijo que tienen un pasivo de $6,000 millones porque es una audiencia más mayor la que ve los canales de cable ahora. Y se está convirtiendo en un modelo obsoleto. Eso es una de las grandes contribuciones a lo que está sucediendo. También estamos viendo que, con el aumento de los costos de todo, muchos de estos estudios están fuera del estado, si no es que fuera del país, para producir programación en lugares donde la mano de obra es más barata. ¿Es difícil encontrar puestos de trabajo? ¿O las personas tienen que elegir proyectos que no les gustan? Hay muy pocos proyectos que se están aprobando en este momento. Creo que Film LA publicó algunos porcentajes que indicaban que solo el 18% de toda la producción de cine y televisión se está filmando en California ahora. Sin embargo, el 27% de toda la industria del entretenimiento reside en el sur de California. Así que, si haces las cuentas, simplemente no hay suficientes trabajos. Muchos trabajadores de producción están buscando trabajo fuera de la industria. Algunos están haciendo DoorDash. Algunos están conduciendo para Uber para llegar a fin de mes en este momento. ¿Cuándo te diste cuenta de esto? Has sido bastante vocal al respecto. ¿Cuándo fue la primera vez que notaste que algo no estaba funcionando? Realmente, creo que fue a principios del 2023. Había terminado mi último programa en el que fui productor ejecutivo y showrunner. Normalmente, cuando terminas un programa piensas, he estado trabajando sin descanso durante más de un año. Me voy a tomar un tiempo libre, voy a relajarme mentalmente. Eso fue probablemente en marzo. Y luego, cuando estuve listo para volver al trabajo, me di cuenta de que no parecía haber muchos proyectos en el horizonte. No parecía haber muchos proyectos, lo cual no era típico para la primavera, ya que es una época en la que muchas producciones empiezan a despegar. Pero al mismo tiempo, sabíamos que las huelgas se acercaban, así que pensamos que tal vez era por eso en ese momento. Pero como alguien que experimentó las huelgas en 2007 y 2008, ya que trabajo en programación sin guión, que generalmente no es sindicalizada, las huelgas de guionistas suelen ser beneficiosas para nuestra industria, porque las cadenas de televisión buscan contenido que pueda seguir produciéndose mientras tanto. Pero cuando ocurrió la huelga de guionistas en 2023, ese verano, no vimos ningún aumento en la necesidad de producción sin guión. Y creo que eso fue lo que realmente encendió las alarmas. Nada se estaba produciendo. Y luego, cuando las huelgas terminaron y todos los acuerdos se firmaron, aún no había trabajo que llegara. Pensaron que las huelgas terminarían y que habría un rebote en la producción, pero esa ola nunca llegó. Algo interesante sobre mi sector es que tu reputación es lo único que tienes. Así que muchas personas, especialmente en televisión, no quieren admitir que no tienen trabajo. Juegas este baile con tus colegas preguntando, ¿estás trabajando en algo?
y escuchas, oh, tengo algunas cosas en proceso. Pero con el tiempo, el tono comenzó a cambiar. De repente, la gente empezó a ser muy sincera. Para ser honesto, no he trabajado en 6 meses, no he trabajado en 7 meses, no he trabajado en un año. Mis frustraciones empezaron a hervir a principios de 2024, cuando ya había pasado un año desde mi último trabajo. Y lo máximo que había estado sin trabajar en mis 20 años en la industria del entretenimiento había sido 2 meses. Pasar un año sin trabajo fue tan atípico que empezó a preocuparme de verdad. Y cuando empecé a escuchar que no era solo yo, que no era solo mi caso, sino que todos mis colegas estaban pasando por esto, decidí ser un poco más vocal. ¿Y recibiste algún rechazo o comentarios cuando te volviste más vocal? Es curioso porque eso estaba en mi mente. Una de las cosas que temía era que al exponerme, iba a recibir represalias por ser el que hablaba, pero sucedió lo contrario. De repente, muchas personas comenzaron a decir, yo también, Dios mío, estoy en la misma situación. Recibí una ola de apoyo porque nos dimos cuenta de que no era solo yo. Era toda la comunidad la que estaba pasando por esto. Fue curioso porque un agente muy conocido me llamó hace 2 semanas y me dijo, Patrick, tengo que ser honesto contigo. Cuando vi tu video por primera vez, pensé que este tipo estaba cometiendo un suicidio profesional, pero luego tengo que disculparme porque dijiste la verdad. Y ahora, con todo lo que está cambiando o evolucionando, estás al frente. Así que, si acaso, lo que solía temer se convirtió en una de mis mayores fortalezas. ¿Por qué decidiste ser vocal al respecto? Decidí ser vocal por varias razones, algunas muy personales. Una de las cosas que he experimentado un par de veces es saber de colegas que se han quitado la vida por la gravedad de la situación. Pero lo que mencioné antes es que trabajamos en una industria donde nuestras vidas están tan ligadas a nuestras carreras. Estamos en el set 18 horas al día. No porque nos sintamos sobrecargados, sino porque somos apasionados por este trabajo. Siempre ha sido esa carrera a la que aspiras, y mucha gente se identifica con su trabajo. Algunas personas se lo tomaron muy en serio cuando parecía que esto iba a desaparecer para siempre. Me volví vocal porque quería recordarles a las personas que lo que estaban pasando no era culpa suya, que no era algo que ellos hubieran hecho mal. Quería que tuvieran la información necesaria si necesitaban cambiar de carrera, si necesitaban pasar a otra cosa, si necesitaban tomar decisiones que afectaran su vida o la de su familia, que tuvieran acceso a esa información, porque nadie estaba hablando de ello. Y como alguien que comenzó su carrera en el periodismo, aún tengo esa pasión por levantarme y decir la verdad cuando es necesario. Entonces, has estado al frente de esto. Basándote en lo que has aprendido, ¿tienes alguna recomendación para las personas en tu campo? Creo que lo que estamos viendo ahora es a los creativos uniéndose y comenzando a hablar sobre el material que todos queremos hacer. Muchas personas están empezando a tener conversaciones reales sobre trabajar para los estudios y su enfoque en el proceso creativo, que muchas veces es un ciclo repetitivo, como hacer otra película de Marvel una y otra vez. Pero hay muchos creativos que quieren hacer sus propias películas y programas de televisión, y tienen grandes ideas que siguen siendo rechazadas porque muchos de estos estudios son adversos al riesgo. La tecnología ha tomado mucho control, y han tratado de hacer más eficiente un proceso creativo que es muy difícil de sistematizar. La audiencia es muy voluble. Incluso con todos los datos del mundo, no se puede predecir lo que quiere el público. De lo contrario, no tendríamos fracasos como Joker 2 o Mad Max Furiosa. Sin embargo, seguimos viendo fracasos. Lo que estamos observando es un impulso hacia un movimiento más independiente, similar a lo que vimos a principios de los años 90. Una escena indie de cineastas originales que querían realizar sus propios proyectos. No siempre se trata de películas de $200 millones. Queremos volver a hacer películas de 2 a 5 millones, comedias que solían ser baratas de producir, pero que generaban cientos de millones en taquilla. Queremos volver al cine de la vieja escuela y capturar esa audiencia que se ha estado alejando de Hollywood por tanto tiempo. Entonces, en cierto sentido, lo que estás diciendo es bastante inspirador. ¿Crees que habrá un gran cambio, una gran transición hacia más innovación en este espacio, especialmente en el ámbito del contenido? Creo que sí, y estamos viendo esta transición hacia las redes sociales y a estos creadores independientes que realmente están empezando a mostrar su fuerza. Y hay que pensarlo,
¿Qué pasaría si algunos de los mejores creativos de la comunidad de narradores empezaran a publicar su propio material? Probablemente veríamos contenido realmente grandioso, porque hasta ahora, el contenido siempre ha estado bajo un sistema de guardianes. Siempre tenía que ser aprobado, los agentes tenían que presentar el producto, pero ahora hemos visto cómo esas puertas se han empezado a abrir, especialmente con la tecnología. La tecnología puede ser tu amiga y tu enemiga al mismo tiempo. Mira a Uber, una empresa que no tiene taxis, pero es la compañía de taxis más grande. Mira a Airbnb, que no tiene hoteles, pero es la mayor compañía hotelera. Ahora estamos empezando a ver que los creadores se están convirtiendo en sus propios estudios de cine y televisión. Tu teléfono se ha convertido en tu propio estudio de cine. Estamos viendo un auge en la creación de contenido, especialmente porque ahora depende más de los individuos, gracias a lo que las redes sociales han hecho posible. Ves a muchos jugadores independientes entrando en el juego y a personas talentosas haciendo lo suyo. ¿Tienes alguna recomendación para las personas que están en la industria o que acaban de entrar y enfrentan estos desafíos? Todos tendrán que encontrar su propio camino. No tengo la respuesta para cada dirección que alguien debe tomar, pero ahora es un momento para la innovación. Donde hay caos, hay oportunidad. Hemos visto estas transiciones antes. Pasamos del cine mudo al cine sonoro. Vimos la radio transformarse en televisión. Y ahora estamos en esta nueva transición de la televisión al Internet. Si lo piensas, no ha habido un cambio tecnológico real en cine y televisión en los últimos 40 años. La última gran innovación fue la llegada del cable. Ahora estamos viendo esta mezcla entre las redes sociales y el entretenimiento. Creo que muchas de las reglas tradicionales se están rompiendo. ¿Quién dice que una película tiene que durar 90 minutos? ¿Quién dice que no puede durar 20 minutos? ¿Quién dice que una película no puede ser vertical en lugar de horizontal? Así que creo que, en este momento, si tienes la capacidad de... Yo siempre digo, primero asegúrate de que tus necesidades básicas estén cubiertas, que las luces estén encendidas y la comida en la mesa. Haz lo que tengas que hacer para garantizar lo básico. Pero si tienes la capacidad de ser innovador, creo que esta es una oportunidad para que las personas de la comunidad creativa y narrativa creen algo nuevo y encuentren un nicho. Patrick, ¿tienes algún otro pensamiento para nuestra audiencia? Sí, algo que también pienso es que muchas personas en el estado de California están mirando al gobierno en busca de incentivos fiscales y desgravaciones. Y he hablado con algunos funcionarios del gobierno en Sacramento que han señalado puntos importantes, como por qué el estado de California debería recompensar a estos grandes conglomerados que están llevando el negocio fuera del estado y del país con incentivos fiscales. Así que ahora el estado está pensando en qué pasaría si comenzamos a proporcionar incentivos fiscales para cineastas individuales o independientes. En lugar de intentar siempre hacer una película de $200 millones, ¿qué tal si haces 100 películas de $2 millones? Esto proporcionaría muchos más empleos, especialmente para los californianos dentro del estado, y también garantizaría salarios dignos para los trabajadores de producción. Realmente creo que el estado va a empezar a reforzar sus medidas para apoyar una escena independiente. Basado en lo que estás diciendo, ¿crees que los creadores en este espacio están bloqueados de crear lo que realmente quieren y que la industria los está encasillando en una forma específica de hacer las cosas? Totalmente. Y ha sido así en los últimos 10 años. Ahora, muchos de los servicios de streaming se basan en algoritmos y datos. Quieren un método seguro de obtener rentabilidad constantemente. Y esto en realidad es contraproducente. Y te explico por qué. Básicamente, los servicios de streaming quieren aprobar proyectos que tengan IP, propiedad intelectual, o la participación de una celebridad. Eso es en lo que se enfocan porque quieren crear reconocimiento de marca para el producto que lanzan. Pero lo que se ve a menudo es otra película de superhéroes, otra secuela. Quiero decir, en el verano de 2024, la mayoría de las películas que estaban en cartelera eran secuelas. Lo que sucede es que la audiencia se cansa de consumir lo mismo una y otra vez. Su atención empieza a decaer. Y de hecho, dejan de ir al cine con tanta frecuencia. Al mismo tiempo, han hecho del cine un pasatiempo tan caro que la gente no quiere pagar $25 por un boleto. Cuando iba al cine de niño, pagaba $3.50 por una entrada y estaba allí cada viernes por la noche.
Había 10 películas nuevas cada viernes por la noche. Recientemente fui a la Universidad de Chapman y hablé con estudiantes de cine. Les pregunté si irían al cine si fuera más barato, y respondieron, claro que iríamos, pero es que es muy caro. Realmente creo que si analizamos el modelo actual, necesita ajustarse y ser reexaminado. Quizás sea necesario regresar a su modelo original y alejarse un poco del modelo corporativo, de manera que podamos prácticamente relanzar la industria del cine. Patrick Caligiuri, productor ejecutivo. Fue un placer tenerte en California desde adentro. Muchas gracias por invitarme. Aprecio el tiempo.